Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy, como veis, y además gracias a nuestro amigo Paco de Aquarius 4K que nos ha traído la Pro, vamos a finalmente hacer la comparativa de las tres. Además os dejaré tarjeta importante. Hablamos hace un tiempo de la comparativa de las tres pantallas, nos faltaba la Pro. Siempre dijimos que cuando tuviéramos la oportunidad la mediríamos. Y en aquel vídeo, si recordáis, pues yo dije que no creía que iba a dar tanto par. Y realmente he de rectificar porque nos ha sorprendido muchísimo. También hay que decir que, como dijimos, y repito, cuando tuviéramos una oportunidad lo mediríamos, porque las cosas hay que demostrarlas, y para ello el medidor de par, muy importante, con datos se va mucho mejor a todos sitios. Y además, como dijimos, también pensaba que iba a dar un 5 o un 10% más, ha dado bastante más rendimiento. Y también aquí una pequeña inciso, como dije en su día, yo lo hubiera llamado quizás WRGB 2 o quizás 3, porque la tecnología de chip ha cambiado, es 4 en 1, y como siempre sabéis, hemos dicho, las otras son realmente RGB, pero bueno, eso ya está muy claro lo que seguís el canal. Así que sencillamente pues vamos a medirlas, las tres, vamos a dar algunos consejos desde la Slim, la normal, a la Pro, rendimientos, medidas, y además la vamos a medir, como digo, no totalmente a fondo de acuario, pero si vamos a dejar un poquito espacio que sea el mismo las tres, va a dar muchísimo par. Pero bueno, eso se atenúa con la columna de agua, pero vais a tener una breve referencia o una guía para saber cuál elegir, aunque ya os digo que casi todas son buenísimas. En este caso sabéis que a mí me gusta el tema Chihiros, que no me patrocinan, vuelvo a repetir, pero son pantallas que he definido siempre porque a mí me gustaban. Y además, como he dicho, pues la Slim te permite tapizar casi un acuario de los que tengo yo bajitos. La normal es un valor seguro y la Pro pues ya es un pepinaco de pantalla, como demuestra, y además energéticamente pues da mucho más rendimiento de par por vatio, cosa que también es importante que tengáis en cuenta. Y bueno, ahora vamos a lo que creo que a todos os interesa, que es realmente el rendimiento real de estas pantallas. Vamos a empezar por la Slim, si recordáis, dos filas de LED RGB, y realmente la hemos puesto al 100%. Normalmente en este proyecto, para que tengáis una comparativa real, yo la tengo para las macroalgas, que es como si fuera casi un alto requerimientos, con sus diferencias, evidentemente, este proyecto muy especial, al 50%. También un dato que es importante, cuando la teníamos en 60p, la teníamos al 20% para un bajo requerimientos. Y esta pantalla al 100% perfectamente puede tapizar una de estas tan especiales. Estas son unas Salud bajitas de 22 centímetros, ¿vale? Pero bueno, además, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner así en todas, porque lo que quiero es que veáis el valor puro de intensidad. Y esto ahora mismo nos está dando sobre 300 de par. Ese 300 de par, cuando se filtra una columna real de 20 centímetros de agua, se suele quedar en 100 o por ahí abajo, y eso es para las plantas más exigentes, pero nos quedaríamos en realidad justos, porque si se degradan un poquito los LEDs con el paso de los meses, como os ha explicado Paco en su vídeo de la tarjetita, pues nos quedaríamos justos. Pero en todo caso, cualquier pantalla Slim para mí va sobradísima para un proyecto de bajos requerimientos, y nos va a valer para cualquier proyecto que queramos un poquito más, o esa típica planta roja como es la alternantera. Por ejemplo, esto, que es un acuario shallow, Pues perfectamente con una Slim. Sobradísimo para tapizar con cuba. Y bueno, ahora vamos a ver la WRGB2, que todos conocemos, que en realidad, como bien hemos explicado muchas veces, es RGB con sus tres canales. Y voy a medir la de este proyecto porque la que tenemos en el 500 litros tiene ya 3 años, ha perdido rendimiento, ahora lo veremos también, haremos una pequeña reflexión. Pero bueno, esta una, además, si recordáis, dejaré también tarjetita, y de todo esto de la sección de iluminación tenemos vídeos en el canal, por si fuera de vuestro interés, explicando en conciencia o a conciencia todo esto del par, o radiación fotosintéticamente activa. Pero bueno, como veis, y como decía, pues al 70% llegamos a tapizar en esta una también bajita perfectamente con cuba. Ahí lo visteis en su día, los que seguís el canal. Y si medimos aquí, ahora mismo haciendo una prueba comparativa igual, nos vamos a un par cercano a 400. Evidentemente esta pantalla tiene más tiempo que la otra, pero como veis tiene un rendimiento mayor, que se traduce luego a través de la filtración de la columna de agua en un mayor rendimiento. Y para la mayoría de proyectos, imaginaos que fuera un 80 por 40 por 40, una onda más convencional, tendríamos de sobra para todas las plantas. Eso sí, la llevaremos a veces al límite. Y otra de las cosas que es importante, como dijo Paco en su vídeo, pues dejaré la tarjetita si alguno no lo ha visto, al final los LEDs se calientan y tendríamos, o siempre recomiendo que cuando vas a hacer un proyecto al principio usemos altos requerimientos. Yo en mi caso pienso diferente, como es la grande de este hobby, que todos podemos llevar razón, pero luego la dejaría para bajos requerimientos. ¿Por qué digo esto? Porque mi experiencia en el 500 litros con las dos WRGB que tenía, las tuvimos 18 meses a pleno rendimiento y han perdido mucha eficacia, pero es normal.
También os digo una cosa, se disfrutó muchísimo ese proyecto, como todos pudisteis ver en el canal. Y ahora ya sí, la que todos os interesa, la Pro, también al 100%. Evidentemente esta pantalla es nueva, pero bueno, tenemos que asumir que podemos tener esa pérdida de rendimiento, pero en todo caso demostrar que hay una diferencia sustancial en el rendimiento. Y para ello, como vamos a ver aquí, haciendo la misma comparativa de diferencia, está dando 521, lo cual es una barbaridad. Y si os dais cuenta, en realidad podemos tener prácticamente una 300, 400, 500. Es decir, lo que vamos a justificar con esto es que todas son muy buenas pantallas, pero que en realidad valen, aunque valen mucho, pero que lo que al menos estás pagando de más lo estás comprando en rendimiento real, cosa que es importante. Bueno, pues como veis hemos comparado muy rápidamente, pero haciendo un pequeño resumen, la Slim nos va a valer para acuarios bajitos o proyectos de bajo rendimiento sin tenerla que llevar al 100%. Y repito, esa tarjetita de ese vídeo que subimos en su día, que lo vimos un poquito más en detalle, las especificaciones de cada una de ellas. La normal nos va a valer para la mayoría de plantas, eso sí, la vamos a tener que llevar alguna vez según el proyecto o la columna de agua, por ejemplo 40-50 centímetros, a 100%. Es verdad que los LED degradan por la propia tecnología de los LEDs en general, pero bueno, como os he recomendado antes, si vamos a hacer un proyecto de primeras, yo me iría a altos requerimientos y luego, conforme se desgastan, mi caso real de 500 litros, pues aprovecharla el resto de su vida durante años a bajo requerimiento sin ningún problema, las amortizamos y son muy buenas pantallas. Incidir también los colores que esta tecnología RGB sacan a los peces y a las plantas, evidentemente la WRGB un poquito más. Y como hemos dicho, a mí me ha sorprendido realmente el rendimiento, no lo esperaba. Todo se debe al cambio de tecnología LED que han hecho, por eso, como veis al principio, yo lo hubiera llamado WRGB 3, por ejemplo, o directamente WRGB, siendo las otras RGB 2 en este caso, pero bueno, son opiniones personales. Y la Pro, como habéis visto, pues os vale para aquellas plantas súper exigentes, proyectos con una columna de agua de 50-60 centímetros, etcétera, etcétera. Es decir, llevar a un proyecto totalmente profesional. Evidentemente este vídeo simplemente es una comparativa para que podáis elegir mejor cada uno de vosotros. Yo particularmente sabéis que estas cosas sí me gustan. Volver a agradecer a Paco de Acuarios 4K, ya sabéis, nuestro compañero, por habernos dejado la pantalla para hacer este vídeo. Y ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros. También tenemos la función de miembros del canal, pero aquí lo importante es aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema de acuario plantado. Y en el día de hoy, como no puede ser de otra forma, pues mejorar un poquito más en la comprensión del tema de Chihiros y la iluminación. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!